Daniela, activar micrófono, por favor. ¿Qué me sirve? Muy buenas tardes. Soy Daniela Quintana y en nombre de la Universidad Autónoma de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, les damos la más cordial bienvenida al webinar Proceso de Consulta Pública, Proyecto NSH 3524, Manejo del Árbol Urbano, Recomendaciones. Les recordamos que las preguntas serán recibidas a través de nuestro chat. En este momento le damos la bienvenida al jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MIMBU, señor Ervin Navarrete. Hola a todos, ¿se escucha ahí? ¿Bien, Daniela? ¿Sí? Hola a todos, primero que todo agradecer, la verdad que es importante esta instancia para poder conversar y sobre todo para poder difundir el trabajo que se está haciendo, no solamente el Ministerio, yo creo que aquí hay hartos componentes o actores importantes que han estado trabajando para esta norma, pero también para generar una política de infraestructura verde a nivel nacional. Entonces, esto es parte de un músculo importante en lo cual estamos trabajando y se agradece a los entes gubernamentales que están, sé que está CONAF, está Infor, sé que también están los municipios conectados en este momento, por quiero decir la academia, Universidad Autónoma, agradecido por ser los dueños de casa y poder trabajar en conjunto con el Ministerio el tema de la norma. Y obviamente la ONG, que hoy en día también ONG han tomado un rol preponderante en lo que es generar esta política de infraestructura verde a nivel nacional. Agradecer también a Daniel Smith, a Marlis, a Manuel, a Marcelo, que están conectados. Tengo entendido también que Graciela, la alcaldesa de Lampa, también en un momento, si que no ya está conectada, mandarle los saludos y darle agradecimiento, como dije anteriormente, por todo el apoyo y por todo el ímpetu que le están dando al trabajo que está haciendo para generar una estrategia de infraestructura verde a nivel nacional. Contarle que esto no partió ahora y no es solamente la norma en la cual se está trabajando, sino que esto partió hace un muy buen tiempo atrás, específicamente con los lineamientos que nos dio la Política Nacional de Desarrollo Urbano, donde está claramente integrada la infraestructura verde a nivel nacional y cuáles serían los lineamientos y los pasos que nosotros como Estado o como entes gubernamentales tenemos que seguir para ir generando esta estrategia de infraestructura verde. Hoy en día contarles también que nosotros, en específico dentro del Ministerio, estamos trabajando en la Secretaría de Construcción Sustentable y Cambio Climático. Existen en el Ministerio distintos tipos de temas que nosotros llevamos adelante en cuanto a nuestros programas, en cuanto a sustentabilidad y reportamos para los indicadores tanto a nivel nacional, pero también como a nivel internacional. Pero hoy en día se nos hace muy necesario generar una Secretaría Ejecutiva que le dé más peso específico y también que nos ordene internamente y que visualice el trabajo que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por ende, la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable y Cambio Climático viene a reforzar el trabajo que se está haciendo dentro del Ministerio en cuanto a sustentabilidad. ¿Por qué no decirlo también, por ejemplo, la política de parque? La política de parque está pronto a ser promulgada, la dio a conocer o la nombró el presidente en la cuenta pública y es importante que se releve la política de parque a nivel nacional porque también nos viene a ordenar un poco el tema de los parques y la infraestructura verde existente. Básicamente en los estándares que se tienen que generar, básicamente la forma de construir, la forma de mantener, que es importante. Entonces la política de parque viene a fomentar y a trabajar y a consolidar todo lo que se ha trabajado, no solamente por parte del ministerio, recordemos que los parques también lo hacen privados, el MOB, municipio, mismos proyectos que se hacen cargo de parques. Entonces la idea es poder generar un paraguas mucho más amplio para esta infraestructura verde que se está generando en cada una de las ciudades. Nosotros como ministerio, específicamente de la división técnica, hemos estado trabajando en distintos manuales técnicos, están todos en nuestra red. También hemos hecho estudios de arbolado específicos, un hito importante que hemos trabajado últimamente y hemos incluido en nuestro actuar cotidiano en los programas, específicamente el DC27, en lo que significa infraestructura
en infraestructura urbana, ¿ya? Hemos generado un itemizado técnico, por ejemplo, en el DC27 para caracterizar los árboles existentes. Acabamos de lanzar un manual de arbolado urbano, donde existen diversos tipos de especies y sus recomendaciones que se tienen que realizar. Hemos hecho, por ejemplo, el techos verdes, la norma 3626 de techos verdes que salió promulgada el año 2018, si mal no lo recuerdo, y hoy día nos convoca la norma 3524. Quería nombrar anteriormente todos los programas y todos los trabajos que se está haciendo por parte del Ministerio y en conjunto con todas las demás reparticiones e instituciones, tanto públicas como privadas y también ONG, para decirle que no es solamente la norma en la cual estamos trabajando, o en esta norma específica que se lanza hoy día el proceso de consulta pública, sino que es un paraguas mucho más importante, la cual queremos traducirla en una estrategia de infraestructura verde a nivel nacional. La norma 3524 genera las recomendaciones de manejo de arbolado urbano, cosa básica. Yo soy valdiviano, ¿ya? Trabajo acá en Santiago, pero soy valdiviano. Y Valdivia es muy reconocida por infraestructura verde que existe a nivel local. Específicamente en Valdivia existen, por ejemplo, una georreferenciación del arbolado urbano, existe, por ejemplo, procesos de mantención en forma digital, que ya el estatus de cada uno de los árboles existentes a nivel comunal. Entonces, ¿por qué no decirlo en sus buenas palabras, de poder generar esta infraestructura digital, de llevar el seguimiento y ver cómo se está comportando el arbolado urbano, pero por sobre todo llevar el registro y también incluirle las recomendaciones que pueden salir de esta norma para el manejo del arbolado urbano? O sea, hay hartas cosas que hacer, queda mucho por hacer, es un tema que se habla muchísimo, pero creo que todavía está en pañales, ¿ya? Y que podemos sacarle mucho provecho a lo que es infraestructura urbana y verde específicamente dentro de las mismas ciudades. Esta norma nos va a venir a ayudar y va a venir a consolidar un poco el trabajo que estamos realizando, pero existe desde manuales, pasando por política de desarrollo urbano, pasando por la Estrategia Nacional de Parques, pasando también por los estudios de arbolado urbano, los distintos programas que tenemos como ministerio, un paraguas importante en la cual trabajar en una estrategia de infraestructura verde para nuestras ciudades. Agradecer por último la invitación, éxito en la norma, en la consulta pública. Ojalá que todos puedan opinar y todos puedan tener su punto de vista en la norma, para que sea una norma robusta, que nos sirva a todos, que sea participativa, pero también que sea representativa y usable para todos. Así que nada, agradecerle a la Universidad Autónoma por el espacio que nos dio. Cuenten con el Ministerio para poder seguir trabajando y que sea una gran jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Erwin, por esas palabras. Agradecemos tu saludo por parte del Ministerio. A continuación, dará un saludo igual por parte de la Universidad Autónoma, nuestro decano de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad, el señor Daniel Schmidt. Muchas gracias, Daniela. Agradecer también las palabras de Erwin al inicio, este evento que hoy día estamos transmitiendo a través de esta plataforma, que es impresionante cómo estas plataformas nos han permitido llegar a más personas. Este evento normalmente se hubiese hecho a través de una plataforma, o sea, ni siquiera una plataforma, sino que quizás en algún salón y hubiésemos tenido un público reducido. Hoy día tenemos 136 participantes hasta el momento, lo más probable es que sigan subiendo de todas partes de Chile, lo que hace también mucho más democrático el poder lograr alcanzar, ¿cierto?, un público que no esté únicamente centralizado en Santiago. Así que para nosotros como universidad es realmente un privilegio el poder participar y apoyar en la difusión de este proceso. Como muy bien decía Erwin, ¿cierto?, tenemos que trabajar en este país por construir una normativa, pero también recomendaciones, procesos, procedimientos robustos con respecto al manejo de un patrimonio que muchas veces pasa desapercibido, que es el patrimonio verde que tenemos en todas nuestras ciudades y cuál es el manejo que se hace de él. Tenemos situaciones muy disímiles en distintas comunas del país
con respecto al manejo que se hace y que depende muchas veces del conocimiento o del poco conocimiento que pueda tener el personal municipal al respecto. Así que el hecho de que estemos trabajando de forma profesional, con consulta pública, con la participación de la academia, del Estado y del mundo privado también en este proceso, es algo que queremos destacar y que por supuesto ponemos toda nuestra disposición como universidad para poder apoyar en él. Este es el primero de 3 normas que se están trabajando, ¿cierto? Así que pretendemos nosotros poder apoyar también el proceso completo. Desde nuestra facultad, de la Facultad de Arquitectura y Construcción, además, hemos tenido un rol bastante activo en la implementación de distintas dinámicas relacionadas con el tema del cambio climático, y creemos que esta relación entre lo verde y lo construido, ¿cierto?, es una de ellas, una muy relevante en nuestra unidad de cambio climático que funciona dentro de la facultad. Ha hecho bastantes aportes en esta materia también, y esperamos que esto también nos permita continuar adelante con la colaboración Estado, academia y mundo público como debe ser. Agradecer enormemente a Marcelo, a Marley, a Manuel, por supuesto a Ervin que nos dio la introducción, agradecer a Jean-Marie que también está apoyando desde el Ministerio, agradecer a Daniela Quintana que ha estado desde nuestra universidad participando en las mesas técnicas, y esperar que este proceso de consulta sea un proceso lo más participativo posible, que podamos contar con todas las miradas necesarias para que tengamos finalmente una norma que nos permita regular el arbolado urbano en nuestro país. Así que muchísimas gracias y que sea un excelente seminario con muy buenas presentaciones. Muchas gracias, decano, por su saludo. La verdad es que es un trabajo bastante interesante el que se está planteando el día de hoy. Bueno, ahora le damos el paso a nuestro primer expositor, que es Marcelo Soto. Marcelo es ingeniero civil, jefe del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del MIMBU. Marcelo, bienvenido. Te dejamos para que hagas tu presentación. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Creo que estamos. Se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Bueno, tengo un desafío bien importante que es en poquito tiempo poder presentar de alguna manera el qué, cómo, por qué y para qué el Ministerio está involucrado en el desarrollo de normativa y avances en materia técnica de arbolado urbano. Ervin ha dado un buen contexto de lo que de las razones por las cuales nosotros estamos involucrados y por qué nos interesa. Sin embargo, de alguna manera la presentación tiene el sentido de poder ir mostrando cómo vamos trabajando y cuál es nuestro rol dentro del ámbito del desarrollo de la ciudad y cuál es la forma que nosotros tenemos de poder irlos presentando e irlos trabajando con cada uno de los actores involucrados. Perdón, Marcelo, ¿puedes colocarla? Ahí está en pantalla. Sí. Gracias. Ahí está en pantalla completa. Sí. Bueno, primero nuestro rol tiene que ver con el desarrollo de nuestros subsidios. Todos nos conocen mucho en términos de lo que significa nuestro impacto en términos de desarrollo de vivienda, mejoramientos de vivienda, construcción de espacios públicos y mejoramiento de barrios. Participamos en reconstrucción de postcatástrofe, desarrollos normativos y regulatorios, registro de proveedores y servicios y sistemas constructivos, y la administración del parque metropolitano y urbanos regionales. Ese es como buena parte de nuestro quehacer, resumido muy brevemente, donde de alguna forma estamos embebidos y enmarcados dentro de una serie de lineamientos y ámbitos de gestión. Tenemos como una serie multifactorial de elementos que hemos tratado de conjugar de tal manera de irlos, digamos, cohesionando y haciéndolos participar de tal forma de que nuestros productos tengan como el mejor impacto dentro de la ciudad.
que tiene que ver principalmente con construir ciudades sostenibles, socialmente integradas y conectadas, donde tenemos dimensiones de ciudad y territorio, a nivel más general, a nivel de barrios, a nivel de vivienda, que es por lo que todos nos conocen, y gestión de riesgo de desastre, que es algo en lo cual nos hemos tenido que ir involucrando ya desde mucho tiempo atrás, a propósito de nuestra realidad geográfica y geofísica. Para eso siempre buscamos la participación de todos los actores involucrados, con una inclusión de los distintos sectores sociales y un fortalecimiento de la gestión institucional. Esa es como la forma en que nosotros buscamos ir trabajando el desarrollo de nuestras distintas iniciativas y de nuestros distintos ámbitos de acción dentro de los roles que yo les mencionaba en un principio. Desde el punto de vista del rol normativo, el Ministerio tiene como una de sus principales funciones dictar ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales, principalmente sobre urbanización, construcción de viviendas, parques urbanos, obras de equipamiento, desarrollo y planificación urbana y cooperativas de vivienda. Para esto, ciertamente no lo podríamos hacer sin tener que ir fomentando también el desarrollo de la investigación, desarrollo de estudios técnicos, y esto siempre de la mano, no tan solo de las intervenciones que haga el Ministerio por su propia cuenta, con inversión del Ministerio, sino que también con alianzas colaborativas que tenemos con la academia y con el sector privado. En este sentido y en esta lógica de articular con el sector privado, tenemos como una vigilancia tecnológica y técnica respecto de potenciar y promover acciones que nos permitan incentivar el desarrollo, particularmente de cada uno de los aspectos que están involucrados en el ámbito de la construcción, donde, por cierto, el desarrollo del sector urbano, el desarrollo de todos aquellos aspectos que van de la mano de nuestros distintos programas, y no tan solo de los programas que desarrolla el Ministerio, sino que también de lo que desarrolla el mundo privado en términos de construcción, involucran aspectos tales como lo netamente constructivo y aspectos tales como el desarrollo del espacio público, entre ellos el arbolado urbano. La idea es principalmente siempre de impulsar este rol normativo y con una forma más bien dinámica y continua, tiene que ver porque necesitamos ir como pensamos en siempre ir a la cabeza de la técnica y de la tecnología, y eso pasa porque efectivamente nosotros tenemos que ir actualizando permanentemente e ir creando normativas y documentos que nos permitan ir posicionarnos en ese ámbito de acción. Queremos siempre ir fortaleciendo el marco técnico de tal forma de que darle robustez a cada una de las decisiones que las distintas especialidades toman al momento de proyectar y generar ciudad, al momento de generar construcción, al momento de urbanizar la ciudad. Para ello, como yo decía, vivimos permanentemente en una suerte como de diagnóstico del desarrollo normativo, y eso pasa por evaluar qué es lo que nos falta por resolver o ir actualizando aquellas cosas que efectivamente van quedando obsoletas y es necesario poder ir adoptándolas en una lógica de visualizar qué es lo que están haciendo los otros. Muchas veces no pasa por hacer algo, crear algo nuevo, sino que ver qué es lo que están haciendo nuestros vecinos, qué es lo que están haciendo los países desarrollados, y ir tomando ejemplos positivos de cómo ellos van resolviendo aspectos que desde el ámbito de la técnica son posibles de mejorar y hacer más eficientes. Eso significa muchas veces y casi siempre mantener actualizado el marco regulatorio, y otras veces ir generando los estudios de soporte que le van a ir dando, como yo decía hace un rato, robustez al marco regulatorio. Muchas veces hay que crear norma propia a nivel nacional, y eso significa que tenemos que ir investigando e ir haciendo desarrollos que nos permitan avanzar desde la lógica de entender cuál es nuestra propia realidad. ¿Por qué usar normas? Quienes trabajamos en el ámbito de la construcción tenemos bien claro cuál es el objetivo de manejarnos con normas. Es principalmente unificar criterios mínimos de calidad, tanto los productores, usuarios, proyectistas, técnicos en general. Reducir asimetrías técnicas, que quiere decir de que cuando yo entiendo algo, todos entendamos lo mismo.
Y eso significa que si el ministerio u otra entidad licita un proyecto, hace competir a empresas respecto de la generación de un producto, todos entienden que ese mismo producto llega en las mismas condiciones y bajo los mismos requisitos de calidad. A su vez, el desarrollo de la normativa promueve la transferencia en el uso de nuevas tecnologías y eso va de la mano de lo que yo mencionaba anteriormente en términos de ir investigando qué es lo que están haciendo quienes van más avanzados que nosotros. Y para el caso a nivel de gobierno y a nivel de país, busca también siempre ir apuntando a mejoras de cómo podemos ir haciendo más eficiente cada uno de los procesos, y pasa por procesos de mejorar la producción, mejorar la calidad, y eso tiene que ver con poner y establecer cuáles son las reglas para poder ejercer, las reglas para poder producir, las reglas para poder controlar. Y esas reglas tienen que ser claras para todos. Esto es solo a nivel general. Este es como la pirámide jerárquica en términos de cómo se gestan el marco normativo. Siempre está la ley por sobre todo. Luego de la ley existen los reglamentos de la ley, las normas chilenas, que es lo que nos convoca el día de hoy, que normalmente las normas chilenas están citadas en algún reglamento o en alguna ley, y cuando no están citadas normalmente se entiende que son el acuerdo del sector técnico especialista respecto de un determinado ámbito de acción a nivel técnico. Es el acuerdo del sector especialista, academia, industria, proveedores, de qué es lo que se considera como aceptable, cuál es el lenguaje que vamos a utilizar y qué es lo que se espera de un producto determinado, de un elemento determinado al momento de ser requerido. Luego están los itemizados y cuadros normativos y manuales que para el caso nuestro los itemizados y cuadros normativos también son de orden reglamentario, y los manuales que normalmente tienen un carácter más bien indicativo, consultivo, que si bien es cierto no son de orden obligatorio, siempre nos ayudan a poder orientar las decisiones que se toman respecto de distintas, no tan solo orientar, sino que también a mejorar el entendimiento de cada una de las técnicas en las cuales son abordados los manuales. Siempre tienen un sentido más bien de procesar un poco más lo que en el ámbito del reglamento y de las normas muchas veces tiene un lenguaje un poquito más árido. Los manuales tienen un sentido de trabajar eso y dejarlo más disponible y más a la mano de quienes son los usuarios finales. Muy rápidamente les expliqué el qué y el cómo, o sea, qué hacemos como ministerio, cómo lo hacemos, en términos de nuestro rol, que es un poco el qué, y cómo en el caso del tema normativo, cómo lo hacemos, y es precisamente desarrollando e incentivando el uso de las normas técnicas. Y luego está la pregunta, bueno, que algunos hubieran pensado, ¿por qué no partir por aquí? La verdad que quería dar el contexto, principalmente pensando en que nosotros entendemos que el área del arbolado urbano normalmente es un ámbito no tan regulado desde el ámbito técnico, y más bien obedece a ciertos niveles de acuerdo, a manuales, y muchas veces no queda tan claro el por qué normar. Ahora, ¿por qué estamos normando? ¿Por qué el ministerio está imbuido en esto? Bueno, Erwin bien lo explicaba al principio. Como país tenemos un plan de adaptación al cambio climático, donde el objetivo es precisamente proponer lineamientos para la adaptación de las ciudades frente al cambio climático. Y en este sentido, sin duda que digamos, el tema del arbolado pasa a ser un ítem importante, porque viene a respaldar, viene a dar un soporte especial precisamente desde el ámbito de lo que son los impactos que tiene el desarrollo de la ciudad, tanto a nivel de vivienda, a nivel de transporte. El arbolado viene a ser una componente que ayuda y facilita la adaptación de la ciudad frente a los cambios climáticos que existen hoy en día. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Bueno, tenemos un enfoque de orden territorial para abordar el cambio climático. La idea también es generar inversiones y proyectos atendiendo los efectos del cambio climático, mejorar la capacidad de adaptación de la infraestructura, desarrollar la capacidad para prevenir los impactos del cambio climático y los mecanismos de respuesta para responder sus efectos en la área urbana,
promover las instancias de coordinación intersectorial y cooperación internacional para enfrentar los distintos efectos del cambio climático en las ciudades, y fortalecer instancias de capacitación, desarrollo y estudio de difusión. O sea, hay una serie de objetivos específicos donde particularmente el desarrollo de la ciudad, el desarrollo del urbanismo y, por qué no decirlo, también del área específica del arbolado urbano, tienen especial impacto en cada uno de ellos. De la mano de cada objetivo hay ejes estratégicos. Uno es la planificación urbana y territorial, donde en las líneas de acción tenemos instrumentos de planificación territorial, movilidad urbana, está la infraestructura y la construcción sostenible, tenemos inversión en infraestructura, las líneas de acción como línea de acción, espacios públicos, edificios públicos y vivienda. Reducción y gestión de riesgo de desastre, reducción de riesgo y manejo de impacto, gestión local y colaboración intersectorial, generación de capacidad y colaboración y gestión respecto de los mismos. O sea, hay líneas de acción que tienen especial impacto en el desarrollo del arbolado, como las que están destacadas, espacios públicos y particularmente en vivienda, donde de alguna manera el desarrollo y la mejora y el mejor entendimiento de lo que es arbolado urbano tienen un impacto importante en el desarrollo de la ciudad. Esto se alinea ciertamente con las prioridades que ha definido el Ministerio dentro de este plan de adaptación al cambio climático. Como Ministerio hemos impulsado la inversión en infraestructura, e impulsado proyectos de infraestructura verde en ciudades. Hemos elaborado políticas nacional de parques urbanos, hemos desarrollado normativa de infraestructura verde. Hay proyectos considerados 62 parques nuevos, conservación de 39 a lo largo de Chile, desarrollo de manuales y fichas de arbolado urbano, o sea, todos instrumentos, algunos iniciativas concretas y otros instrumentos para el mejor desarrollo de la especialidad y del ámbito técnico en esta materia. ¿Cuáles son los objetivos? Ciertamente la reducción de emisión de gases de efecto invernadero asociado al urbanismo, gestión ambientalmente responsable de recursos naturales, reducción de impactos ambientales y sociales y equidad social y cultural. Por otro lado, está la Política Nacional de Parque Urbano, cuyo propósito es ser un componente estructurante de la planificación de la ciudad. El objetivo principal es generar un marco consensuado a nivel nacional para orientar y promover el desarrollo de los parques urbanos que aporten al bienestar y calidad de vida de las personas, y de alguna manera fortalecer la equidad, la integración, y que los espacios sean inclusivos, multifuncionales, resilientes, seguros y con identidad, que va muy de la mano de los ámbitos estratégicos que son integración social, bienestar y salud, medio ambiente y resiliencia, pertinencia y territorio e identidad, financiamiento, generación y valor del desarrollo local, y gobernanza e institucionalidad. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la Política Nacional de Parques Urbanos? Bueno, tenemos el desarrollo de infraestructura verde, integrar los parques urbanos a la red de infraestructura verde, servicios y beneficios ambientales, resiliencia y cambio climático, sustentabilidad y recursos hídricos y educación ambiental. La labor es grande y hay harto por hacer, pero como ministerio creemos que este es el camino. Hay muchos aspectos en los cuales como ministerio estamos involucrados, sin embargo este es uno de los ejes estratégicos que nos han puesto, nos han indicado a nuestras autoridades y que de alguna manera estamos bien involucrados en ello, y por eso que hemos estado avanzando fuertemente en el desarrollo de normativa, en el desarrollo de manuales y en proyectos, como yo les decía, bien concretos a nivel nacional. ¿Qué avance hemos tenido? Bueno, definiciones técnicas respecto de lo que es arbolado urbano, como parte de la estructura verde. Contar con estudio técnico respecto al arbolado urbano como elemento estructurante del paisaje urbano, incorporar al arbolado urbano en itemizados técnicos, en marcos normativos, en programas de mejoramiento de vivienda. Hemos adquirido normas precisamente para el desarrollo de los estudios de las normas que hoy en día estamos trabajando. Esperamos seguir trabajando en normas de arbolado urbano y avanzar en herramientas técnicas de caracterización y levantamiento de árboles. Bueno,
eso fue una avalancha de información, traté de hacerlo lo más condensado posible, la verdad que es bien complejo. Lo que finalmente les quería comentar, nosotros siempre trabajamos mucho en el ámbito de la construcción, y el árbol muchas veces lo habíamos visto como un elemento más bien lejano. La verdad que en el tiempo no hemos querido reconciliar con ello y entender de que el árbol pasa a ser parte de cualquier proyecto, pasa a ser parte del proceso constructivo. Hay que ver el árbol como un elemento que tiene que responder a ciertos requerimientos en términos de calidad, y por lo tanto lo que esperamos con el desarrollo de la norma es sentar el piso que nosotros esperamos a quienes trabajen con el árbol. Para nosotros las normas son el piso, no son alrededor es de aquí para arriba. Nosotros creemos que el árbol debe tener este tratamiento. Y bajo ese escenario vamos a seguir avanzando para que todos podamos entender lo mismo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esta presentación muy explicativa, la verdad, muy interesante. Le damos el pase ahora a nuestro segundo expositor. Él es Manuel Díaz, él es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, miembro del Comité Anteproyecto de Norma, profesional de la Municipalidad de San Bernardo. Él actualmente también tiene un postítulo hacia la ciudad sostenible y un postítulo en Ecología del Paisaje Urbano y Regional de la Universidad de Chile. Y actualmente está realizando estudios de doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Le damos el pase. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido. Gracias, Daniela, por la presentación. Estoy tratando de compartir la pantalla. Hoy día no me ha acompañado mucho la tecnología, ¿eh? Entonces, les pido paciencia. No quiero compartir, parece. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Debe minimizar el Teams, por favor. Sí. ¿Se logra ver ahí? Sí. Ya. Bueno, agradezco a los expositores anteriores las palabras respecto de esta norma y de la importancia de esta actividad. Agradezco a Daniela y a Marly todo el apoyo que han prestado también, me han prestado a mí, han prestado a todo el comité para que se pudiese desarrollar este trabajo. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, Manuel, muy bien. Ningún problema. Bien. Este trabajo de la norma se desarrolló durante estos meses de pandemia. Hemos trabajado arduamente. Es un comité bastante amplio. La norma se denomina Norma de Manejo del Arbolado Urbano, Recomendaciones. Está desarrollada por el Instituto Nacional de Normalización y está basada en una norma británica que se denomina Tree Work Recommendation. Esa norma ha sido revisada y adecuada para la realidad chilena por un amplio comité técnico de anteproyecto. Han participado distintos profesionales, es un equipo multidisciplinario que ha trabajado en este proyecto. La norma contempla 13 capítulos o cláusulas y 4 anexos, del cual solo el anexo B es normativo, es decir, forma parte de la norma. Como marco general, decir que el arbolado urbano es parte de la infraestructura verde de la ciudad. Y es importante decir que la norma entiende al árbol como un organismo vivo, eficiente, dinámico y en constante adaptación.
Los árboles, por lo general, en espacios y condiciones adecuadas, se desarrollan en equilibrio con su entorno. Esto es súper importante al momento de decidir las labores de manejo. Es importante decir también que en ambientes urbanos puede haber conflicto entre el arbolado, las personas y la propiedad. Y esto puede ser, de alguna manera, equilibrado, solucionado o mitigado a través del manejo del arbolado. La norma no incluye procesos relacionados a la inspección de árboles, sino desde el momento en que se toma la decisión de manejar. La norma indica principios para evaluar potenciales ventajas y desventajas de los múltiples aspectos del manejo del árbol. Como efectos potenciales del manejo, centrándonos principalmente en las podas, es posible decir que una poda excesiva puede perjudicar la integridad estructural de un árbol. Hay que entender, por lo tanto, los procesos propios del desarrollo del arbolado, del envejecimiento y cómo una actividad de manejo, en este caso particular la poda, puede generar cortes, heridas y daños que pueden afectar al arbolado. Dentro de las categorías más importantes que involucra la norma está el cuidado del entorno radicular, la poda, el control y soporte, la tala y opciones similares. En este cuadro se puede ver que desde el momento en que se definen los requisitos del mandante para un manejo del arbolado, ¿no es cierto?, se toma la decisión de conservar o talar un árbol. Si se toma la decisión de talarlo, puede ser conservando el tocón o removiendo el tocón. Si se considera conservar el árbol, puede ser con o sin manejo. Dentro del manejo están las alternativas que ya les mencionaba: manejo del entorno radicular, sujeción y anclaje, tratamiento de lesiones, manejo de cavidades, poda. Se debe especificar el trabajo a ser realizado, se deben cumplir los requisitos legales, debe existir supervisión y una evaluación continua. Como alcance, decir nuevamente que la norma entrega recomendaciones generales para el manejo del árbol, con orientación a las distintas opciones de manejo. Considera también el impacto del trabajo en un individuo arbóreo y en relación de ese individuo con los árboles próximos. Pero la norma no entrega orientaciones para la inspección de árboles, ni tampoco para la gestión completa de poblaciones arbóreas. Esta norma se va a complementar con la norma 3525, árboles en relación al diseño, la demolición y la construcción, recomendaciones que se está trabajando. La norma en la cláusula 3 incorpora la definición de 37 términos relacionados con el manejo del arbolado urbano: área de trabajo, crecimiento adaptativo, etc. Es importante que para que esta norma sea aprobada, ¿no es cierto?, ojalá exista un involucramiento del máximo posible de profesionales relacionados al manejo del arbolado urbano, para que hagan sus observaciones y de esta forma la norma se adapte mucho mejor a todas las necesidades de estandarización que tenemos los que nos dedicamos al arbolado. En relación a la especificación del manejo, siempre debe existir un informe escrito, metódico, ¿no es cierto? Y esa especificación debe incluir detalles del manejo, propósitos de cada aspecto, duración de trabajo y respuesta a imprevisto. Deben especificarse también alternativas de manejo, advertir impactos inevitables, minimizar impactos potencialmente negativos, ¿no es cierto? Debe identificarse bien el árbol que va a ser intervenido, que requiere el manejo. Deben haber incorporado en ese informe detalles de acceso, disposición de residuos, ¿no es cierto? Identificar también las limitaciones de ejecución. En cuanto a la planificación de la seguridad, es importante considerar riesgos inherentes al manejo, riesgos propios del trabajo, altura, por ejemplo, de trabajo o cercanía a líneas energizadas, los efectos del manejo sobre el mismo árbol, riesgos que pueden tener los operadores.
alergias o el mismo riesgo de la altura. En cuanto a la transmisión de plagas y patógenos, aquí tenemos que tener cuidado con las herramientas y los equipos. Estos deben ser, ¿no es cierto?, desinfectados de manera efectiva. En cuanto al daño del árbol por operaciones de manejo, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con la fricción de cuerdas, movimiento de brazo hidráulico del camión que puede fracturar la copa, ¿no es cierto?, que los levantes de copa, en el caso de una poda, no vayan a afectar en demasía la estructura aérea del árbol, no vayan a concentrar el peso solo en una parte de este. En cuanto al manejo del área de trabajo, reducir efectos adversos en árboles, en área de trabajo y en los alrededores del árbol. En cuanto a la planificación del manejo del árbol, el riesgo, el control del riesgo siempre debe estar analizado desde la perspectiva de las personas, la afectación de personas, las propiedades, la propiedad, y las actividades que se realizan bajo el dosel de los árboles que van a ser manejados. En cuanto a la planificación del manejo que afecta al suelo, es importante considerar el uso de maquinaria y la compactación que esa maquinaria puede generar en el suelo, o los pisoteos que pueden darse en relación al área radial cercana al fuste, que puede afectar al árbol. La planificación de podas, considerar los efectos en el árbol, los factores estacionales, climáticos, antes de iniciar una poda, ¿no es cierto? No podar cuando el árbol está en plena brotación de primavera o en periodos de estrés hídrico, etc. En cuanto al hábitat de vida silvestre, debe ser evaluado, debe corroborarse la presencia de especies protegidas, y tener en cuenta siempre los ciclos estacionales de la flora y fauna, ¿no es cierto? La anidación de aves, la puesta de huevos de insectos benéficos. Por ejemplo, no podar cuando la rama tiene nidos, ¿no?, de manera de no afectar la fauna. Cuando el manejo no es posible realizarlo de una sola vez, hay que planificarlo siempre en fases. Y eso puede ser en varios periodos, no solo en un año, sino en varios años. En cuanto a la gestión del entorno radicular, decir que los cambios adversos en el suelo pueden generar daño en las raíces y estos se deben evitar. En relación al mejoramiento del suelo, el acolchado mulch, decir, por ejemplo, que los beneficios de este pueden ser la retención de humedad, la inhibición de crecimiento de maleza, la estimulación de flora y fauna benéfica, prevenir la compactación, mitigar temperaturas extremas del suelo, retener sustancias tóxicas o aporte de nutrientes al suelo. Si se trata solo de retención de humedad, podemos considerar gravilla, geotextiles y similares. En cuanto a la compactación, debe siempre ponerse el centro en el motivo de esa compactación. El acolchado es una alternativa bastante viable. Otras alternativas son el cultivo localizado, el cultivo del suelo. Pueden ser herramientas manuales o mecánicas, pero siempre debe tenerse en consideración evitar el daño de las raíces. En cuanto a la remoción de suelo, hay que siempre considerar la condición de los árboles, la edad, la especie de árboles del cual se trata, la composición del material añadido que haya que sustituir, ¿no es cierto? Siempre se debe evitar dañar las raíces con cualquier trabajo del suelo, ya sea para disminuir la compactación o en la remoción de suelo sobre el árbol. Sobre todo cuando los niveles de suelo sobrepasan lo conveniente, ¿ya? A veces hay rellenos que cubren parte del fuste de los árboles y ese relleno genera el desarrollo de raíces adventicias y por lo tanto hay que evitar que eso se produzca. En cuanto al riego, principalmente hacer un uso óptimo del riego y para eso siempre tener el control de la humedad, tal vez usar sensores de humedad.
En cuanto a la deficiencia de nutrientes, sabemos que una deficiencia de nutrientes puede afectar el crecimiento y el desarrollo normal de los árboles. Pero a veces no se trata solo de sintomatología relacionada a la deficiencia de nutrientes. Puede haber también factores como anegamiento, compactación, o presencia de toxina, o falta de condiciones de aireación que pueden estar afectando el crecimiento del árbol. En cuanto a los aditivos del suelo, simplemente decir que siempre debe haber un estudio riguroso para decidirlo, y es recomendable, si se va a adicionar algo al suelo, hacer uso de hongos micorrízicos. En cuanto a los tratamientos de suelos contaminados, siempre tiene que haber también un asesoramiento experto, y pueden considerarse aspectos como el uso del agua para ayudar al proceso de degradación, aplicación de materiales para contrarrestar el contaminante o reemplazar el suelo contaminado. En cuanto a la poda, que quizás es el tipo de manejo más común que se desarrolla, que se realiza, decir que siempre hay que pensar que la poda debe considerar la remoción de cantidad de ramas y el tamaño de cortes al mínimo requerido para lograr los objetivos de manejo. Hay que pensar que las podas siempre generan heridas, ¿no es cierto? Y eso puede generar en el árbol descomposición, deterioro de la madera, ¿no es cierto? Problemas estructurales futuros, desarrollo de enfermedades. Hay que pensar que hay especies más susceptibles a la descomposición y otras especies más fuertes respecto de la descomposición. Esos aspectos siempre hay que considerar. En cuanto a realizar la poda, esta siempre se debe realizar en el momento más conveniente. Nunca realizar poda en momentos de estrés fisiológico, ¿no es cierto? Y por lo tanto debe siempre tenerse en consideración ello. En cuanto a factores relacionados con la edad, hay que pensar siempre que la edad está relacionada a la condición fisiológica del árbol. Y por lo tanto se debe decidir en función de la edad si se poda o no y cuánto podar, ¿no es cierto? Árboles maduros son menos resistentes a la poda que los árboles jóvenes. Hay que considerar en la poda siempre la minimización del área de sección de corte. Hay que cortar en ángulos óptimos de manera que el corte sea reducido, ¿ya? Evitar en la poda dejar muñones, formación de muñones, porque estos generan proliferación indeseable de nuevos brotes, y esto es lo que nos interesa a veces también controlar. ¿Cómo se hace el corte? Justo fuera del cuello de la rama y justo fuera de la arruga de la corteza. Respecto del control de riesgo, siempre hay que considerar que las ramas muertas deben acortarse o eliminarse. Siempre hay que tener en consideración el riesgo a las personas, a la propiedad y a las actividades bajo el dosel. Respecto a árboles muertos en pie, siempre hay que pensar en la alternativa de la tala, de la remoción del árbol, pero a veces por razones de vida silvestre, especialmente en condiciones no urbanas plenamente, sino en condiciones periurbanas, en parques periurbanos o parques que tengan características más bien de bosque, como el mismo Parque Metropolitano de Santiago, ¿no es cierto? Los árboles muertos en pie se reducen, pero se conservan en favor de la vida silvestre, porque la vida silvestre utiliza muchas veces estos árboles como refugio para ellos. En relación a la poda formativa, o a las distintas podas, ¿no es cierto? La poda formativa es una de ellas, la poda de formación, solo decir que busca influir en la estructura, forma y tamaño de la copa de un árbol. No voy a decir más de eso. Respecto a la poda de clareo, decir simplemente que busca mantener una densidad uniforme de follaje en una estructura de rama bien espaciada y equilibrada. En cuanto al levante de copa, es un tipo de poda que busca lograr un espacio libre, vertical, entre el nivel del suelo y el inicio de la copa o follaje del árbol.
la poda de reducción y remodelación de copa se usa para crear una apariencia deseada, para hacer que el árbol se adapte mejor a su entorno, ¿cierto? Se configura una determinada forma de la copa en función del espacio disponible. La poda selectiva no es otra cosa que una poda puntual que busca eliminar una rama que está generando una complicación, puede ser una rama que tenga problemas fitosanitarios, o para despejar una determinada infraestructura. La poda para infraestructura, ¿no es cierto?, especialmente se refiere al despeje de servicios públicos, de mobiliario urbano, de vías de transporte. En el caso de las vías de transporte, hablamos de senderos, de caminos, de carretera, autopista, y este arbolado relacionado a las vías de transporte también se conoce como arbolado viario, ¿ya? En cuanto a los servicios de utilidad pública, aquí es importante tener en consideración la Ley General de Servicios Eléctricos, el Decreto Supremo 327 del Ministerio de Minería. Las empresas eléctricas tienen responsabilidad en la intervención de árboles cuando se trata de despejar sus líneas. Pero es importante que estas empresas eléctricas ojalá también digamos, adhieran a estos estándares para que sus podas sean favorables al arbolado urbano y no lo que vemos normalmente, que son podas muy mutilantes o muy deterioran mucho el arbolado. El descope es una poda muy particular que busca, ¿no es cierto?, intervenir fuertemente en el árbol en fases juveniles. No me voy a referir más a eso. La poda de seto, a lo mejor aquí solo hacer una referencia a lo que sucede normalmente en estos árboles del cementerio de Punta Arenas, por ejemplo. Son un buen ejemplo de este tipo de poda. O de setos perimetrales de predio, ¿no es cierto? En cuanto a las plantas trepadoras, solo decir que no es recomendable guiar plantas trepadoras en el arbolado. Respecto de objetos inapropiados, siempre estos tienen que ser retirados, causan daño al árbol. Aquí podemos encontrar una variedad muy grande de objetos inapropiados, alambres, abrazaderas, cordeles, tablas, letreros, y esto es muy común en las ciudades de nuestro país. Yo lo he visto en demasía, he visto todo tipo de elementos extraños instalados en los árboles. Aquí tenemos una figura de cómo realizar los cortes recomendados, los cortes no recomendados. El recomendado justo por fuera de la arruga de corteza y inmediatamente por fuera del cuello de la rama. En el punto de inserción de la rama al fuste o de la rama a la rama que le da origen, y a la rama principal. La cláusula 8, tratamiento de herida y otras lesiones, decir simplemente que se pueden usar protectores de lesiones siempre y cuando sean aprobados, estén disponibles y estos protectores hayan demostrado su eficacia para la especie y para el tipo patógeno para los cuales se desea usar. En relación a los tratamientos de lesiones en la corteza, solo decir que las cortezas sueltas en general deben conservarse, muchas veces como hábitat de vida silvestre, pero cuando obstaculicen la compartimentalización del árbol deben ser retiradas cuidadosamente. El tratamiento de las lesiones que afectan la madera, ¿no es cierto? En general, la madera hay que dejarla en la medida de lo posible sin tratamiento, favorecer la compartimentalización que el árbol desarrolla. No me voy a referir mucho a la exudación, también se le conoce como sangrado. Siempre debe haber aquí estudios de especialistas. En cuanto a los cancros, a este tipo de lesiones, la norma propone la eliminación de tejidos muertos con un margen de corteza para tratar de evitar los daños que ese cancro puede generar en el árbol, eliminando con alguna cuchilla afilada algún elemento similar. En cuanto a las lesiones en la raíz, las raíces dañadas deben tratarse, deben retirarse, siempre y cuando no afecten la estabilidad del árbol. En cuanto al control de deterioro de cavidades, me refiero principalmente, en el caso de cavidades secas, ¿no es cierto?, a la conveniencia de retirar las basuras y las maderas podridas que hay en el interior de la cavidad, siempre y cuando eso no afecte la vida silvestre.
No cortar la madera sana, porque puede afectar la defensa, la compartimentalización del árbol. En el caso de cavidades húmedas, evitar drenarlas en la medida de lo posible, porque eso puede afectar a las maderas sanas. Bolsas de agua no me voy a referir a ello, puede leer lo que se propone en la norma. Yo personalmente nunca he visto en la región metropolitana al menos bolsas de agua en el arbolado. En cuanto al control de acceso a cavidades, no es tan relevante controlar el acceso a esas cavidades, no va a mejorar la resistencia biomecánica del árbol. Sin embargo, si hay vandalismo, si hay riesgo de incendio o si hay riesgo para niños en zonas urbanas, a lo mejor sí, en ese caso, es conveniente decidir algún tipo de barrera. Me voy a apurar. En el caso de manejo de la estructura débil del árbol, aquí decir que una alternativa para las estructuras débiles de los árboles son los sistemas de sujeción. Hay distintos sistemas de sujeción: sujeción flexible, abrazadera rígida, apuntalamiento, anclaje. No me voy a referir más a eso, ni a sus detalles, lo pueden leer. Siempre hay que considerar aquí que las estructuras logren soportar las cargas del árbol, de la infraestructura que están sosteniendo, de la infraestructura arbórea que están sosteniendo. En el caso de árboles que se han derribado, ¿no es cierto?, estos árboles se pueden también volver a su posición original y apuntalar, o simplemente eliminarlos. Lo importante al usar sistemas de anclaje es que estos sistemas deben ser inspeccionados. Deben hacerse inspecciones generales desde el nivel del suelo todos los años, o inspecciones aéreas detalladas cada 5 años. En cuanto a los accesorios a los árboles, es inapropiado colocar o instalar en árboles soportes para usar el árbol para soporte de cerca, o incorporar al árbol tablones de anuncios, cámaras de circuito cerrado, televisión o luminarias. Yo he visto todo eso en las zonas urbanas en Chile. He visto luminarias, ganchos de luminaria urbana, incluso adosados a árboles. Solo es conveniente adosar a árboles instrumentos que puedan servir para el estudio científico del mismo árbol o del entorno, y que sea beneficioso para el conjunto de la arboleda, ¿no es cierto? O los sistemas de sujeción y anclaje. Algo que se hace mucho en zonas urbanas en Navidad es colocar luces en el follaje de los árboles. En esos casos, asegurar el cuidado del follaje del árbol, que la instalación eléctrica cumpla la legislación vigente, minimizar siempre el periodo de tiempo que esté instalada esa iluminación. En el caso de talas de árboles, solo decir que la tala en condiciones de espacio libre se puede realizar en una sola fase, el volteo, o en el caso de zona urbana rodeado de edificios o con falta de espacio, siempre se debe hacer por etapas, con trozados en secciones y por parte, de arriba hacia abajo. Que cuando yo realizo una tala, no cambié la diapositiva, ahí está. Puedo conservar tocones o los puedo eliminar, ¿ya? Puedo dejar los tocones vivos o puedo dejar los tocones muertos. En el caso de los tocones, que es el resultado de la tala, lo que queda, la parte final del fuste, el cuello del fuste unido al suelo, ¿no es cierto? Cuando se deja vivo es porque se busca el rebrote del árbol para generar una nueva arboleda. Eso en el caso de arboledas periurbanas es muy interesante. En el caso de zonas urbanas con edificaciones probablemente no es tan conveniente. Si se va a dejar el tocón pero muerto, ¿por qué se puede dejar el tocón muerto? Porque no interesa que rebrote, pero ¿por qué no eliminarlo? Porque a lo mejor en zonas de pendiente, el sacar todo el sistema radicular puede dejar inestable esa pendiente. A lo mejor es conveniente dejarlo, por lo tanto debe quedar el tocón conservado, muerto pero conservado. Para la muerte del tocón, la norma plantea la posibilidad de usar herbicidas de translocación, no me voy a detallar más con eso. En el caso de la eliminación de los tocones,
puede ser por excavación, trituración de tocones, se recomienda más la trituración, y en el caso de la holladura final que queda después del retiro del tocón, estos deben ser rellenados con el material más adecuado. La finalización del manejo debe considerar que el lugar quede en condiciones apropiadas para el uso posterior. Deben retirarse los residuos o deben tratarse los residuos. Siempre se debe prestar atención a la seguridad. En el caso de retiro de residuos se llevan a disposición final. En el caso de tratamiento puede tratarse en el mismo lugar o en lugares cercanos, ¿no es cierto? Tratarse para obtener compost, para obtener leña, para obtener chips de madera que pueden usarse como mulch, varias alternativas. En el caso del seguimiento del manejo, siempre el seguimiento es apropiado, debe especificarse y debe registrarse. Finalmente, el anexo B realiza consideraciones de detalle para podas digamos, de mayor impacto, podas de reducción, para apoyos de ramas en el suelo. Se refiere al apoyo de ramas en el suelo cuando hay árboles veteranos que tienen ramas muy extendidas, ramas bajas muy extendidas, y la idea es conservarlas, pero hay que generar el apoyo adecuado en el suelo. O cortes severos para propósitos especiales, podas de reducción extrema de copa, desmoches, redescopados cuando sea necesario y conveniente realizarlas, y aspectos sobre la veteranización de árboles. Esa sería la exposición. Yo los invito a los que están participando de este webinar que lean la norma y que aporten respecto de sus experticias, de sus realidades, de lo que ustedes normalmente han adquirido como experiencia en relación al arbolado urbano. Agradezco la atención, agradezco a Daniela, agradezco a Marley. Ella ahora va a explicar cómo se va a hacer el proceso de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Por favor, déjame compartir. Estoy tratando. Ay, fantástico. Muchas gracias. Muy explicativa, muy clarita tu presentación. La verdad es que fue una grata escucha por parte de los que hemos participado, y bueno, esperamos que sea así por parte de los participantes también. Tenemos muchas consultas, así que me imagino que les ha interesado bastante. Pasando a nuestro tercer expositor, Marley López. Ella es químico ambiental de la Universidad de Chile y es coordinadora de normas en el Instituto Nacional de Normalización, INN, con quien hemos tenido el gusto de trabajar. Así que muy bienvenida, Marley, muchas gracias y te damos la palabra. Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Yo también voy a tratar de compartir mi pantalla. Y por favor avísenme si es que ven la presentación. Perfecto, Marley. Muy bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad Autónoma y al MIMBU por la organización de este seminario, de este webinar. Y bueno, ya hemos escuchado durante la tarde cuál es el contexto del estudio de esta norma en el cual se inserta, y también por otro lado vimos los contenidos técnicos del documento propiamente tal. Por lo tanto, yo me voy a centrar particularmente en el estudio de las normas chilenas y en particular en el proceso de consulta pública, básicamente explicarle cómo pueden participar y cómo pueden hacer sus comentarios. En primer lugar, contarles brevemente que el Instituto Nacional de Normalización es una fundación de derecho privado y que fue creado por Corfo en el año 1973. Nosotros como instituto tenemos tres actividades fundamentales que desarrollamos en nuestro quehacer.
Una de ellas es fomentar la elaboración y el uso de las normas chilenas. La segunda es coordinar la Red Nacional de Metrología. Y la tercera es la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. En el ámbito internacional, bueno, el INN pertenece a todos estos organismos que están acá. Y bueno, principalmente el INN es representante en Chile de la ISO y dentro de sus otras labores también pertenece a organismos relacionados con la acreditación y también con el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que tiene que ver con la Red Nacional de Metrología. El tipo de documentos que nosotros elaboramos, me voy a referir específicamente a la normalización, son las llamadas normas chilenas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una norma chilena? Es un documento principalmente que contiene reglas, directrices o características para actividades o sus usos o sus resultados dirigidas a un logro óptimo de orden en un contexto dado, ¿ya? Vale decir, hoy día lo que estamos tratando de hacer es establecer una norma técnica para una actividad que es el manejo del arbolado. Las normas chilenas se caracterizan, tienen 4, digamos, características. La primera de ellas es que es establecida por consenso. En pocas palabras, en la norma se toman en cuenta las posiciones de las distintas partes interesadas, esto a través de un documento que es consensuado. Es aprobada por el Consejo del INN. ¿Ya? El INN, el Instituto Nacional de Normalización, es el organismo reconocido para la elaboración de normas técnicas. Y bueno, el Consejo del INN es un órgano que está constituido por 7 consejeros, además del director ejecutivo del INN, y son quienes aprueban finalmente el documento normativo. La tercera característica es que es de carácter voluntario, entonces un documento que contiene reglas, que es de carácter voluntario y que se hace obligatorio cuando la autoridad lo cita en algún reglamento. Esto es súper importante porque las normas chilenas nacen en su origen como voluntarios, pero si es que la autoridad lo estima pertinente, lo citan en un reglamento, pasan a ser obligatorios. Ahora, el trabajo de la norma que nosotros estamos elaborando, bueno, está dentro del ámbito principalmente técnico, ya, pero como vimos en las presentaciones anteriores, están dentro de un marco, de unas iniciativas que tienen que ver con el cambio climático, con la infraestructura verde del país. Entonces es necesario tener estos documentos que puedan apoyar estas políticas. Y la cuarta característica es que es estudiada de acuerdo al procedimiento que se encuentra en el reglamento del Servicio de Normalización. Aquí en esta figura ustedes pueden ver las etapas del proceso de las normas chilenas, que básicamente, bueno, pueden ver acá que son 3. El anteproyecto de norma, que es la etapa, una vez que ya se ha identificado la necesidad de estudio de la norma, viene la etapa de elaboración del documento propiamente tal. Para este caso se estableció como metodología la conformación de un comité técnico de anteproyecto, el cual elaboró, adecuó el documento, y más adelante voy a darles más detalles de eso. La segunda etapa es de proyecto de norma, y aquí, bueno, destacamos el proceso de consulta pública, que es el proceso en el cual se pone a disposición de las partes interesadas el documento que se elaboró en la etapa de anteproyecto para que puedan hacer sus comentarios. Posteriormente está la etapa del comité técnico, que es una instancia abierta en la que también pueden participar todas las partes interesadas y que tiene como objetivo resolver las observaciones o los comentarios que se recibieron durante la consulta pública. La tercera etapa es la etapa de la norma chilena o la etapa de aprobación, en donde, como les comentaba, este documento que es consensuado ya por el comité técnico, por este grupo de personas que trabajan para la elaboración de este documento, es aprobado por el Consejo del INN y se transforma en una norma chilena. Bueno, una vez que ya les he comentado cuál es el proceso de estudio de las normas, comentarles un poco algo que Marcelo, el primer expositor, había mencionado sobre el estudio de las normas, y es que esto es parte de un conjunto de normas que se están estudiando a solicitud del Ministerio de Vivienda. La primera de ellas, bueno, la norma 3524 sobre el manejo del árbol urbano, que establece las recomendaciones. Más o menos Manuel nos comentó cuáles son los contenidos. Una norma
extensa, que tiene bastantes cláusulas y que hoy día los estamos invitando a participar, a que puedan hacer sus comentarios. En segundo lugar está la norma 3525, que son árboles en relación al diseño, la demolición y la construcción, recomendaciones. Esta norma está en etapa de comité de anteproyecto. Y una tercera norma que se incorporó ahora este mes, incluso, que trata de los árboles que cuando están en el vivero, se llama Desde el vivero a la independencia en el paisaje, trata más o menos de recomendaciones de cómo plantar, digamos, o sacar árboles del vivero y plantarlos con éxito hasta que sean parte del paisaje. Nosotros como base de estas normas utilizamos normas británicas, que son estas que están acá, que les mostramos acá. Y ahora entonces les voy a comentar específicamente cuál ha sido el proceso de estudio de la norma, del proyecto de norma 3524. Como les mencioné anteriormente, la metodología para el estudio de esta norma fue la conformación de un comité de anteproyecto, que es la primera etapa. Y en este comité de anteproyecto participaron 11 organizaciones, cuyo trabajo fundamental fue adecuar el proyecto de norma a la realidad nacional. Y para esto, como también mencionó Manuel en su presentación, trabajamos durante este periodo de pandemia, hicimos alrededor de 14 reuniones y bueno, fue un trabajo bastante arduo, pero también bastante entretenido. Participó Ministerio de Vivienda, CONAF, el Parque Metropolitano, la Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje, la Sociedad Chilena de Arboricultura y las universidades Central de Talca, Autónoma de Chile, la sede de Temuco, y de parte de las municipalidades, la Municipalidad de San Bernardo. Con respecto a la etapa de consulta pública, que es la etapa que estamos próximos a iniciar, el periodo de consulta pública definido para esta norma será de 30 días, y por eso es que es súper importante que puedan inscribirse para participar en este proceso. Y la otra parte importante es saber quiénes pueden participar en la consulta pública. En la etapa de consulta pública pueden participar las partes interesadas, que son todas aquellas organizaciones que tienen interés en el desarrollo de este documento normativo. El reglamento de normalización define 4 partes interesadas, que son los organismos del Estado, que en este caso pueden ser servicios públicos, ministerios, municipalidades, también organismos de ciencia y tecnología. En esta parte se encuentran las universidades, centros de investigación, laboratorios. También están los consumidores, que en esta parte se encuentran los usuarios, asociaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, etcétera, que estén interesadas en el tema de arbolado urbano. Y por último están los productores de bienes y servicios, que aquí están todas las empresas privadas, industrias, asociaciones gremiales también que tengan interés en el tema de que estamos normalizando. Por su parte, la siguiente etapa del comité técnico, esta etapa se va a iniciar una vez que termine el periodo de consulta pública, y a esta etapa es una instancia abierta que se define como el conjunto de personas naturales y jurídicas que participan voluntariamente en la generación y estudio de las normas en un área determinada. ¿Cuál es la labor de este comité técnico? Como ya les había dicho, es una instancia abierta a la participación de las partes interesadas, que se desarrolla dentro del proceso de normalización cuando un proyecto de norma recibe observaciones en el proceso de consulta pública. Esto es súper importante porque si es que el proyecto no recibe observaciones de acuerdo al reglamento de normalización, esto se pasa a la siguiente fase y ya luego lo tiene que aprobar el Consejo del INN. Y bueno, finalmente la etapa de aprobación, que también es una etapa que todavía no hemos iniciado, finalmente la etapa de norma chilena.
Acá abajo yo quise hacer como una línea de tiempo. Nosotros empezamos en marzo con las reuniones semanales, cada 15 días, a veces semanales, y la consulta pública está pensada para que inicie la próxima semana. Como les decía, va a tener una duración de 30 días, o sea, va a estar más o menos el 10 de septiembre. Una vez que finaliza la consulta pública, todos los comentarios que recibamos, nosotros elaboramos un compilado con esos comentarios y con esos empezamos a citar al comité técnico. Como les había mencionado, el comité técnico están convocadas todas las partes interesadas que tengan relación con el estudio de la norma, todas aquellas organizaciones que hicieron observaciones durante el proceso de consulta pública y personas naturales o organizaciones que quieran y tengan interés en participar. Están todos invitados a participar de este comité técnico. Y bueno, esperamos que a fines de septiembre iniciemos las reuniones de este comité. Estos plazos, bueno, inicialmente el plazo final, digamos, para presentar la norma de acuerdo a nuestra programación es en diciembre. Sin embargo, puede depender un poco del número de observaciones que recibamos también en la consulta pública, de la frecuencia de las reuniones, de la participación, etc. Pero está planificada para fines de este año. Y ahora, ¿cómo pueden participar en el proceso de consulta pública? Les comentaba que, bueno, la consulta pública es el espacio donde se presenta el proyecto de norma que elaboró el comité de anteproyecto y es publicado en un medio de difusión, ya que en este caso es la página web www.consultapublica.cl. Y en esta página, bueno, tienen que hacer sus comentarios y entonces yo les voy a explicar un poco qué es lo que van a encontrar cuando ingresen a esta página y voy a tratar de resumir un poco cómo pueden hacer los comentarios y qué nos interesa a nosotros como instituto y a mí como coordinadora de este estudio que ustedes puedan identificar para hacer de manera correcta las observaciones. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página van a encontrar una imagen así como esta, en donde aquí dice participar y aquí se encuentran los proyectos de normas que están para consulta pública. Cuando ustedes ingresan en participar, si no están registrados, va a aparecer esta pantalla y aquí aparece, no se ve muy, bueno, yo lo veo bien pequeño, pero dice ingresar. Hay que simplemente seleccionar participar o registrarse y seguir las instrucciones que te entrega la misma página. Acá les va a pedir varios datos y, bueno, los que están en asterisco son obligatorios. Aquí también aparecen las partes interesadas a la cual ustedes o quienes quieran participar pertenecen. Esta información es relevante para nosotros porque así la idea es que estén representadas todas las partes interesadas durante el estudio de la norma para poder así asegurar que se toman en consideración todos los puntos de vista. Acá en esta parte van a encontrar como la aceptación de los términos y condiciones para el uso de la página, que es bastante largo, así que bueno, ahí ustedes lo pueden revisar. Y aquí tienen que guardar los datos. Entonces, ya una vez que están registrados y entran a su ambiente de consulta pública, van aquí a encontrar una lupita donde pueden empezar a iniciar a hacer los comentarios y aquí también se puede descargar el documento en PDF. Acá, en el lado de acá aparece el coordinador, y entonces acá cuando esté publicada la norma 3524, también van a encontrar acá un link con mi correo electrónico, por si tienen alguna duda también se pueden comunicar conmigo. Ahora, una vez que están ya listos para hacer sus observaciones, acá van a encontrar una pestaña en donde pueden ver el documento, mientras que pueden ir anotando acá las observaciones. Acá es súper importante, yo diría dos cosas. Una,
es hacer una propuesta concreta de cambio, vale decir, tomar la cláusula y redactarla como ustedes estimen pertinente, como ustedes creen que debería ser, y acá explicar cuáles son las razones o los fundamentos. La página también permite adicionar agregar un archivo. Si ustedes tienen un documento que estiman pertinente, que el comité pueda revisar, lo pueden agregar acá. Acá el documento que ustedes van a ver va a tener números de líneas, entonces eso nos va a facilitar que nosotros podamos identificar dónde hacer los cambios. También una vez que terminen de hacer sus comentarios, es importante que ustedes puedan identificar qué tipo de comentario hicieron. ¿Ya? En términos generales, los comentarios pueden ser editoriales o técnicos, o la observación. Los editoriales, bueno, son comentarios, ortografía, presentación del documento, etc. Y las observaciones técnicas son las que ya tienen que ver con el uso del documento propiamente tal. Ya los comentarios editoriales son muy bienvenidos, pero realmente lo que nos interesa es tratar los comentarios técnicos, que en el fondo van a darle forma a la norma y van a incorporar también las posiciones de cada una de las organizaciones. Finalmente, en la página van a encontrar una pestaña de votación, y es muy importante que puedan realizar esta votación, porque si no hacen esta votación no se van a registrar las observaciones y no las vamos a poder recibir, ¿ya? Dentro de las opciones que da la votación tenemos tres. Está la primera, que es aprobación con comentarios, aprobación sin comentarios, aprobación con comentarios, desaprobación con comentarios. Si ustedes, por ejemplo, vieron el documento y no tienen observaciones, para nosotros es muy relevante que nos puedan, si es que están de acuerdo con el documento, que nos puedan indicar si aprueban sin comentarios, porque eso nos da una idea a nosotros de que el documento tiene respaldo técnico, se puede aplicar, etc. Si ustedes están de acuerdo y tienen observaciones, la segunda opción es aprobación con comentarios, y la última, si es que no están de acuerdo con el documento, también es muy importante que puedan incorporar, hacernos llegar sus comentarios, y ahí, bueno, en el comité técnico se tratarán todos los comentarios que lleguen, tanto de aprobación como de desaprobación en el caso de. Ya finalizando, bueno, las próximas actividades, recordarles los plazos. El inicio de la consulta pública el 10 de agosto, término de la consulta pública 10 de septiembre, inicio de las reuniones del comité técnico, esperamos la última semana de septiembre, y las reuniones serían vía videoconferencia a través de la plataforma Zoom, que es la forma en la que hemos estado trabajando con los comités técnicos y con el comité anteproyecto que participó en la elaboración de esta norma. Y aquí ya quiero hacerles un último recordatorio de 4 pasos para ingresar a la página de la consulta pública. Primero, bueno, registrarse. Segundo, revisar el anteproyecto y hacer sus comentarios. Y el paso 4, que es la votación. Gracias por la atención. Muchas gracias, Marly, por la presentación. La verdad es que nos queda una gran labor todavía, así que los aprovechamos de invitar a todos, ¿cierto?, a que puedan visitar la página. Este es un proceso que está recién comenzando, es el proceso de consulta. Hoy día tenemos muchas consultas igual, así que trataremos de darle respuesta a algunas. Tendremos muchas consultas todavía que nos faltará por responder. Les pedimos las disculpas por los tiempos también, pero cada una de ellas, en lo posible, las puedan hacer llegar, puedan consultarlas en las páginas del INN. Todo esto es proceso de retroalimentación también para tener lo mejor en este desarrollo
de la norma de arbolado urbano, ¿ya? Vamos a iniciar un pequeño proceso de consultas. La verdad es que nos han llegado muchas, todas muy interesantes. Se les agradece a cada uno por las preguntas que han desarrollado. Vamos a elegir algunas. Invitamos a nuestros expositores, a los tres, por favor, que abren las cámaras para que los vayamos enfocando. Muchas gracias. Tengo la primera consulta que viene hacia Marcelo, que dice: ¿bajo qué ley o decreto esta norma será obligada? Es una pregunta bastante recurrente. La verdad que nosotros esperamos siempre de que las normas no vayan por la línea de la obligación. Sin embargo, entendemos de que muchas veces hay una necesidad de establecer como un lineamiento de orden obligatorio. Hoy no tenemos considerado que esté en una norma de carácter obligatoria, probablemente en el futuro sí, pero siempre esto pasa por un proceso de calibración donde las normas se desarrollan, se aplican, y una vez calibrada su aplicación, se evalúa la incorporación en una norma de carácter obligatorio. Eso no quita de que un mandante, sea público o privado, la establezca en sus condiciones de contratación. O sea, podría, por ejemplo, en el caso nuestro, como Ministerio de Vivienda, incluirlo en nuestros propios itemizados técnicos para los proyectos de vivienda en el futuro. Podría un privado en una subcontratación incluirlo, podría una municipalidad en una licitación de la municipalidad poder incluirla. Eso es parte de las decisiones que van tomando los distintos organismos que ejecutan proyectos. Hay que pensar de que estas son las primeras normas que en materia de arbolado urbano se están desarrollando en Chile. Por lo tanto, partir de la noche a la mañana con el desarrollo y partir obligándolas de forma inmediata, probablemente eso tiene un impacto muy grande, y no estoy hablando desde el punto de vista económico, sino que más bien desde el punto de vista de su aplicabilidad, porque para eso tiene que conocerlo un volumen y una masa crítica de profesionales relativamente importante, porque si no, lo que sucede en primera instancia es que se aplica y resulta de que uno se encuentra con el requerimiento y resulta de que muchas veces eso está tan encima que es posible, resulta muchas veces poco viable, no imposible, poco viable de implementar de una sola vez. Entonces, lo importante para nosotros es que la norma quede, que se termine. El llamado, por cierto, y yo creo que Manuel va a coincidir conmigo, de que más allá de mi presentación, más allá de la presentación de Manuel, probablemente este seminario podríamos declararlo exitoso en la medida de que en base a la presentación de Marley tengamos mucha participación de todos los asistentes en la consulta pública. Yo creo que ese sería como el mayor índice de decir de que hoy en día fuimos exitosos, porque en el fondo nos interesa que todos puedan participar. Eso va a significar luego de que aparezca una norma con un buen nivel de consenso, y con ese buen nivel de consenso, luego el día de mañana podemos llegar a considerar de que esta norma sea de carácter obligatorio. ¿Por qué no? Perfecto, muchas gracias. Manuel, en temas de recomendaciones, consultaban recomendaciones técnicas en diseño de arbolado en relación a raíces de estructura viva, adulta de árbol, de manera que no afecte la estructura inerte de vereda. Yo entiendo que eso no viene dentro de esta norma, ¿no es así? No está explícitamente planteado. Sí puedo decir que es un aspecto que la norma en realidad dice que si yo elijo la especie adecuada al lugar adecuado, voy a minimizar los esfuerzos de manejo también. Es decir, voy a gastar mucho menos en manejo porque el árbol va a estar adaptado al ambiente en el que se encuentra. Ahora, yo pienso que lamentablemente en nuestras ciudades cada vez han reducido más el espacio para el arbolado. No hay una faja en las calles, por ejemplo, adecuada para instalar árboles cuando a veces quedan 40 centímetros entre vereda y solera como para plantar un árbol. Y eso se da porque hoy día se permite implementar arterias con fajas de 11 metros, donde 7 metros de esa faja corresponden a calzada. Entonces nos quedan solo 4 metros restantes, 2 metros a cada lado, y de esos 2 metros a cada lado, 1,20 metros, 1,5 metros se lo lleva a la vereda, y el resto es para arbolado. Entonces,
ciertamente que hay restricciones a veces muy importantes. Pero cuando hay espacio y se escoge la especie adecuada, o cuando hay poco espacio y se utiliza la especie adecuada ese poco espacio, vamos a tener menos problemas de intervención posterior, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que sí la norma lo menciona, y por lo tanto yo creo que ese debe ser el centro en relación a escoger la especie más conveniente para evitarnos problemas de vereda. Que muchas veces, a veces haciendo todos los esfuerzos por escoger la especie más adecuada, terminamos plantando casi arbustos manejados como árboles porque los espacios son demasiado reducidos. Micrófono, por favor. Estaba muteada. Me consultan, igual que la norma NSH 3525 se promulgará al mismo tiempo que la norma, que si es que la norma ambas se promulgarán en el mismo tiempo, la 3525 y la 3524. Para mí, Daniela. Sí, para ti, Marley, perdón. Bueno, no creo, porque la norma 3525 está recién empezando. Llevamos una reunión de comité de anteproyecto y pienso que nos vamos a demorar tal vez 3 meses, y entonces yo creo que vamos a terminar primero la 3524, entonces no se van a aprobar en la misma época. Están desfasadas por 4 meses más o menos, entonces no se van a aprobar al mismo tiempo. Esa es la respuesta. Perfecto, muchas gracias. Marcelo, ¿cuál es el rol del municipio una vez aplicada la norma? ¿Existirán aportes financieros para llevar a cabo todos los procesos de manejo? Yo creo ahí que el rol del municipio, así como en el caso del ministerio, hoy en día estamos promoviendo y tratando de fortalecer el marco técnico desde el punto de vista de la instalación del árbol, pensando siempre desde la lógica de qué es lo que nos toca ejecutar a nosotros en nuestro programa habitacional y qué es lo que les toca ejecutar también a los privados, ¿por qué no decirlo? Está también en poner como el mismo énfasis, el mismo empeño en aquella instancia en la cual le toca mantener, operar con el árbol, trabajar con él, y de alguna manera desde ese punto de vista yo creo que siempre pueden contar con nuestro apoyo precisamente para ir avanzando en instrumentos que nos permitan hacer eso de forma consensuada, de la misma manera que lo hemos planteado hoy con la norma. Y con esto estoy diciendo que si el día de mañana podemos llegar a un buen acuerdo para poder desarrollar una norma de mantención y operación del arbolado urbano, o sea, yo creo que sería un buen punto de partida, o al revés, un buen punto de cierre de lo que hoy en día hemos comenzado, para poder trabajar con ellos. Yo creo que ahí hay un tema que resolver. Hay muchas cosas y hay veces que incluso no pasa por el desarrollo de una norma, hay veces que pasa por el desarrollo de un manual, hay veces pasa por un documento técnico. Nosotros como ministerio, muchos saben, hemos impulsado programas donde hemos estado trabajando en el desarrollo del arbolado urbano. En el mismo programa de mejoramiento de la vivienda se incluyó en la última modificación un financiamiento específico para postular a mejoramientos de entorno. Entonces, hay ahí distintas iniciativas en las cuales de manera consensuada, de manera colaborativa, podemos participar con los colegas de los municipios, pero insisto, tanto desde el punto de vista de la ejecución, como desde el punto de vista de los documentos que nos permitan trabajar en un consenso técnico desde el punto de vista del arbolado. Claro, y bajo eso mismo venía otra consulta igual que decían bajo la mirada de que es una política necesaria y urgente. Se ha pensado en lo que pasa en otros países donde se optan por especies de rápido crecimiento y con alto poder escénico. A lo mejor también va ligado a lo mismo que estabas diciendo anteriormente. O sea, sí, o sea, a eso voy yo cuando hablo y menciono el hecho de que podamos consensuar de manera conjunta los distintos actores qué es lo mejor. Así que hay que pensar en un cruce equitativo entre lo técnico, lo eficiente,
lo factible. Y ese es finalmente el objetivo que buscan las normas, o sea, es recoger la realidad nacional y cruzar las distintas posiciones de tal manera de que si ese es el consenso a nivel nacional, ese es. O sea, si lo que está planteando ahí la pregunta va por la lógica de trabajar el arbolado desde esa lógica, o sea, nosotros estamos abiertos y llanos a que así sea. Esto es un proceso de consenso y así lo hemos entendido siempre. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a trabajar en normas del área de la construcción. Yo, como siempre digo, muchas veces hemos estado muy enfocados en el clavo y en el saco de cemento y nos hemos olvidado de este tema de la naturaleza y la verdad que ha terminado siendo tremendamente relevante y nosotros de verdad que estamos metidos y estamos muy concientizados de que así es. Por lo tanto, esto que digo yo de los primeros pasos, de verdad que lo entendemos así, sabiendo de que hay una serie de profesionales que están súper bien informados y son súper especialistas en materia de arbolado, pero a lo mejor falta esto. La norma es para eso, es para hacer consenso. ¿Ah? Faltaba la regulación a lo mejor en ese sentido. Sí. Manuel, y en ese sentido, bueno, otra consulta que viene más o menos de lo mismo. Se acostumbra a realizar malas prácticas en la poda del arbolado urbano que finalmente terminan mochados. ¿Esta norma obligará a tomar otras medidas para su manejo? Bueno, de alguna manera ya el municipio tiene la capacidad de evitar que los desmoches se realicen. Ahora, es un tema súper complejo porque, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de San Bernardo, la unidad de fiscalización de las personas, de los residentes, no está en la unidad de aseo y ornato, que se encarga del arbolado, está en otra unidad. Entonces, muchas veces hay que tratar de conseguir que la fiscalización sea realmente efectiva. Pero los municipios, si quieren, pueden establecer una ordenanza donde el desmoche lo prohíban explícitamente y por lo tanto puedan fiscalizar ese desmoche para evitar que se produzca. Existe la posibilidad incluso de la sanción. Pueden ser sancionadas las personas en la medida que los municipios establezcan esa ordenanza por realizar esos desmoches. Claramente el desmoche en términos generales, salvo excepciones muy especiales, es una práctica inconveniente e inadecuada para el arbolado. Es una práctica que destruye toda la estructura aérea, ¿no es cierto? Hace desaparecer la estructura, la arquitectura del árbol, de la copa del árbol en términos de ramas primarias, ramas secundarias, ramas terciarias, ¿no es cierto? Y transforma el árbol en una especie de plumero, donde todas las ramas y en gran abundancia brotan desde el cuello, ¿no es cierto?, desde el punto de inicio de la copa del árbol, o donde se hizo el corte de eliminación completa de la copa, ¿no? Entonces, es una práctica inadecuada y los municipios la pueden sancionar. O sea, en la medida que los municipios, no necesariamente con la norma busca buenas prácticas estandarizadas del manejo, es decir, cuando la municipalidad decide intervenir el arbolado. O cuando un mandante, en el caso del manejo privado de árboles, ¿no es cierto?, contrate a alguien para realizar ese manejo. Los municipios operan por la vía de las ordenanzas para regular el desmoche inadecuado de los ciudadanos, de las personas en relación a los árboles que enfrentan sus propiedades. Y ahí es donde la municipalidad tiene que actuar. Perfecto. Por último, la última consulta, ya que estamos al filo de la hora, y nuevamente agradeciéndoles a todos porque tenemos muchas consultas y nos siguen llegando consultas, lo cual ha generado gran interés y eso nos pone muy contentos. Preguntarle a Marley si la normativa se aplica en construcciones privadas. Bueno, la norma entrega recomendaciones para el manejo del árbol urbano. Claro, puede pensarse que son solo en el espacio público, pero también la pueden utilizar en espacios que son privados. O sea, la norma no tiene esa restricción. Entonces, sí aplica. Sí la pueden utilizar. Perfecto. Bueno, el día de hoy hemos tenido un webinar, una actividad, un evento bastante interesante. Agradecemos a las casi 200 personas que hoy día nos están escuchando. Tuvimos mucho interés por parte de todos ustedes.
Agradecemos las consultas. Los invitamos nuevamente a que puedan visitar la página del Instituto Nacional de Normalización, que hagan sus aportes en consultas. Esto nos servirá de retroalimentación para poder generar la mejor norma posible, ¿ya? Agradecemos a nuestros patrocinadores y a nuestros apoyos en todo esto, al Instituto, obviamente al Instituto Nacional de Normalización, a la Asociación Chilena de Municipalidades, que igual ha estado, en especial a la Municipalidad de San Bernardo con su representante, a CONAF, a la Universidad de Talca, a la Universidad Central de Chile, a CHIPA, la Sociedad Chilena de Arboricultores, SOCHAR, y claramente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ha tomado esto como propio y está haciendo un llamado a que tengamos una regulación en ámbitos del arbolado urbano, tan importante para los procesos de infraestructura pública a nivel de ciudades. ¿Ya? Invitamos a los municipios, agradecemos igual a la Universidad Autónoma por el espacio y los dejamos invitados para las siguientes convocatorias y a las consultas que se están generando por INN. Muchas gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí.